Buenos días, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de ángulos y su clasificación. Para ello vamos a ver la definición de lo que es un ángulo. Vamos a decir que el ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas, que nacen en un mismo punto llamado vértice. Observen aquí, yo tengo dos semirrectas, las cuales van a formar los lados del ángulo. Este punto donde se van a intersectar las rectas se va a llamar vértice. A este espacio comprendido entre las dos semirrectas yo lo voy a llamar ángulo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se lee y se representan los ángulos. Para ello tenemos aquí nuestro ángulo A, O, B. Y aquí les voy a enseñar cómo representarlo. Observen aquí este pequeño símbolo, luego seguido de las letras A o B, donde O, que es el vértice, tiene que ir en el medio. Y esto se lee ángulo A, O, B. Vamos a continuar con la clasificación de ángulos. Para ello tenemos, primero por su medida, tenemos los ángulos rectos, agudo, obtuso, llano y completo. Por su posición vamos a tener a los ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Y finalmente por su suma. Los ángulos pueden ser complementarios o suplementarios. Bueno, continuando con la clasificación de ángulos, vamos a ver la clasificación por su medida. Tenemos el ángulo recto, que es considerado uno de los ángulos más importantes, debido a que a partir de este ángulo vamos a empezar a clasificar a los demás ángulos. El ángulo recto tiene una medida de 90 grados. El siguiente ángulo es el ángulo agudo. Todo ángulo menor a 90 grados es llamado ángulo agudo. Por este lado tenemos al ángulo obtuso, que es aquel ángulo que va a tener una medida mayor a 90 grados. Es decir, puede ser un ángulo de 100 grados, 120, 130, para que sea un ángulo obtuso. El ángulo llano es aquel ángulo cuya medida es 180 grados y por lo general forma una línea horizontal recta. El ángulo completo es aquel ángulo que da una vuelta entera, siendo su medida 360 grados. Por su posición podemos tener los ángulos opuestos por el vértice. Observen aquí, este es el vértice O y este ángulo de naranja es opuesto al ángulo de azul por el vértice. Comparten el mismo vértice pero son opuestos. Los ángulos consecutivos son aquellos que van a tener un mismo lado y un vértice en común. El ángulo de verde es consecutivo con este ángulo de azul. Los ángulos adyacentes son aquellos que van a compartir un mismo lado y entre ambos van a formar un ángulo llano, es decir, van a formar un ángulo de 180 grados. Como observan aquí en la figura, el ángulo de celeste es adyacente al ángulo de color verde. Por su suma, tenemos a los ángulos complementarios, que son aquellos ángulos cuya suma va a formar un ángulo de 90 grados. Si yo estos dos ángulos de verde y de azul los junto de manera que sean consecutivos, me va a formar un ángulo de 90 grados. Mientras que los ángulos suplementarios son aquellos
que al yo juntarlos o colocarlos de manera consecutiva, van a formar un ángulo de 180 grados. O lo que es lo mismo decir, si yo sumo la medida del ángulo de verde más la medida del ángulo de celeste, me va a dar 180 grados. Bueno, continuemos con algunos ejercicios. Me dicen hallar el complemento de 30 y 75 grados. Cuando me pidan hallar el complemento, lo que voy a hacer es una resta. Voy a restar 90 menos 30, lo que significa que voy a hallar cuánto le falta a 30 para llegar a 90. Haciendo esta resta, yo voy a obtener el número de 60. Eso quiere decir que 60 grados más 30 me van a dar 90. Para el siguiente ejercicio se hace de la misma forma. 90 menos 75 me da como resultado 15. Esto quiere decir que 15 es el complemento de 75. 15 es lo que le falta a 75 para hacer 90 grados. El siguiente ejercicio nos pide hallar suplemento. Ahora el suplemento ya no va a ser una resta de 90, sino va a ser una resta de 180. Recuerda que para que un ángulo sea o para que dos ángulos sean suplementarios, la suma de ellos debe ser 180 grados. Es por eso que yo al restar 180 menos 80 voy a obtener 100. 100 es lo que le falta a 80 para que lleguen a ser el ángulo suplementario, que es 180. El siguiente ejercicio es 115. Vamos a restar 180 menos 115 para obtener 65 grados. Esto quiere decir que 65 es el suplemento de 115. O sea que al sumar 115 y 65 me tiene que dar 180. Es así como se comprueba de que ambos sean suplementarios. Siguiente ejercicio. Calcula alfa si los ángulos son complementarios. Eso quiere decir que el ángulo PQR, que es alfa más 10, más el ángulo AOB, que es 40, me tiene que dar 90. Es así que yo los voy a sumar. Alfa más 10 más 40 me tiene que dar 90. Porque son complementarios. Efectuando esta operación, yo voy a obtener que alfa más 50 es 90. El 50 lo voy a pasar al otro lado restando. Y voy a obtener que alfa es 40. Y esa es la respuesta de mi problema. El siguiente ejercicio nos pide calcular alfa, pero en esta oportunidad los ángulos son suplementarios. Por lo tanto, el ángulo AOB, que vale 2 alfa, más el ángulo MN, que vale 90 grados. Este cuadradito quiere decir que es un ángulo recto de 90 grados. Al sumar estos dos ángulos, me tiene que dar 180. Porque son suplementarios. Aquí está. 2 alfa más 90 igual a 180. El 90 lo he pasado a restar y me queda, por coincidencia, 2 alfa igual a 90. El 2 lo voy a pasar a dividir y voy a obtener que alfa es 45 grados. Veamos este ejercicio. Calcula el complemento de x si los ángulos son complementarios. Para esto yo voy a colocar aquí las figuras, ¿no? Estas son las figuras que me dan del problema. Y voy a observar que el ángulo AOB
de medida 2x con el ángulo PQR de medida 50 grados son complementarios. Por lo tanto, al sumarlos me tiene que dar 90 grados. Cuando yo tengo ya planteada mi ecuación, voy a pasar a resolver. Este 50 lo paso al otro lado, de manera que reste y obtenga este lado 2x igual a 40. Este 2 pasa a dividir y me da como resultado x igual a 20 grados. Pero el problema me está pidiendo calcular el complemento de x, es decir, calcular el complemento de 20. Yo voy a pasar a este lado a resolver. El complemento de x va a ser 90 menos 20, lo que me da como resultado 70 grados. Esto quiere decir que 70 es el complemento de 20, porque si tú sumas ambos ángulos, te van a dar 90 grados. El siguiente ejercicio lo vamos a ver. Nos pide calcula h. Y h es igual al complemento de 50 más el suplemento de 80. Muy bien, no te preocupes cuando veas varias letras aquí juntas. Esto quiere decir complemento del complemento de 50. Es decir, primero vamos a hallar el complemento de 50 y a ese resultado le vamos a hallar también el complemento. Lo que está dentro del paréntesis, 90 menos 50, es esta primera parte, complemento de 50. Yo voy a resolver el complemento de 50 y a ese resultado le voy a sacar el complemento. ¿Está bien? Por este lado tenemos el suplemento de 80. El suplemento se representa como 180 menos 80. Y esto de acá lo tengo que sumar, ¿verdad? Una vez que hallo el complemento de 50, lo voy a sumar con el suplemento de 80. Voy a resolver este ejercicio. Primero por este lado, 90 menos 50 es 40. Si a 90 tú le quitas 40, te va a dar como resultado 50. Otra forma práctica de resolver es que cuando tengas dos veces el complemento, siempre te va a dar como resultado el ángulo que te están dando. Aquí se cumple. Complemento del complemento de 50 es 50. Más, por este lado, 180 menos 80 es 100. Al sumar obtengo 150. Ese es el valor de h, 150. Muy bien, recuerda que cuando veas esta letra C y entre paréntesis una X o un ángulo, tú lo vas a leer como complemento de X. En este ejemplo, complemento de 50. Para el caso de que tengas la S, es suplemento. Para este ejemplo, suplemento de 80. Eso es todo por ahora, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Ahora ya puedes resolver tu tarea domiciliaria. ¡Suerte!